Bienvenido a educatina.com. Bienvenidos a un nuevo vídeo de finanzas personales. Antes de estudiar cómo se realiza el presupuesto familiar, nos detendremos en la clasificación de los gastos y en el reconocimiento y anotación de los ingresos. Comenzaremos por anotar todas las entradas de dinero, nuestros ingresos. Las más importantes suelen ser la nómina, el salario. En el caso, por ejemplo, de personas jubiladas, pues la pensión de la seguridad social. También podríamos tener en cuenta pues otros posibles ingresos como pensiones de alimento, trabajos extras, podríamos incluir intereses ganados en productos bancarios. También podríamos pensar en subvenciones, etcétera. Sí es importante señalar que no debo incluir ingresos que no sean regulares, ingresos que no tengo la seguridad que van a entrar en mi presupuesto del mes, que van a ser ingresados en el mes. Una vez anotados todos los ingresos, me centraré en las salidas de dinero, en los gastos. Existen disímiles gastos que podríamos incluir en nuestro presupuesto. Por ejemplo, gastos de vivienda, alquiler, hipoteca, electricidad, alimentos. Pero en estos momentos no nos detendremos en ellos, pues posteriormente veremos su clasificación. Una vez que hemos anotado todas las salidas y todas las entradas de dinero, debemos de pensar en qué gastos se nos han quedado sin anotar. Lo más probable es que todavía existan salidas de dinero que no hayamos anotado, en las cuales no hemos pensado. Piense en cantidades sacadas, por ejemplo, de los cajeros automáticos para pequeños gastos diarios. Para esto se recomienda llevar un control, por ejemplo, una agenda con todos los gastos que realizamos, lo que nos ayudará finalmente a realizar el presupuesto familiar. Hemos comentado que el presupuesto familiar consistiría en una tabla de doble entrada donde relacionemos la descripción de todos los ingresos y además relacionemos todos los gastos. Estos gastos podremos diferenciarlos según su naturaleza y así será más fácil controlarlos y poder estudiar cuál de ellos podemos reducir o incluso eliminar. Por eso veremos la clasificación de los gastos. Los gastos los podemos clasificar en tres tipos: gastos fijos obligatorios. Como su palabra indica, son obligatorios y su importe por lo general no varía. El no pagarlos podrá suponer problemas en nuestra economía y en nuestras finanzas. Por ejemplo, desahucio de la vivienda, embargos, pérdida de derechos de la condición de asegurado en casos de los seguros, y esto podría afectar gravemente la tranquilidad familiar. Podemos mencionar aquí, por ejemplo, los impuestos, el pago del alquiler o la hipoteca, el pago de los seguros, seguros de coche, seguros de hogar, y el pago, por ejemplo, de préstamos o créditos que hemos solicitado al banco. Otra clasificación de los gastos son los gastos variables necesarios. La mayor parte de estos gastos son necesarios para nuestra vida, pero podremos reducirlos o incrementarlos dependiendo de nuestras necesidades financieras y de nuestra situación económica. Por ejemplo, estamos hablando de alimentos, electricidad, agua, y podríamos continuar con el listado. Por ejemplo, teléfono, gas, internet, gastos médicos, educación de nuestros hijos, etcétera.
Y por último, tenemos los gastos discrecionales. Estos gastos generalmente son irregulares, pueden aparecer en un mes y en otro no. Estos gastos se pueden reducir o incluso eliminar de nuestro presupuesto. Podemos mencionar aquí, por ejemplo, el cuidado personal y familiar. Pensemos en la peluquería, cuando vamos a arreglarnos el cabello. Pensamos, por ejemplo, también en el gimnasio. Podríamos también pensar en el ocio, cuando vamos a un cine, a una discoteca, planificamos un viaje, compramos un libro, una revista. Podríamos también pensar, por ejemplo, en la televisión por cable o satélite. Aquí podríamos incluir también el consumo de tabaco, alcohol, etc. En definitiva, la clasificación de cada uno de nuestros gastos nos permitirá realizar un presupuesto familiar más eficiente, y esto ayudará al control de la economía familiar. Si quieres aprender más, no dejes de ver nuestros videos y no olvides suscribirte a nuestro canal y compartir este y otros videos con tus amigos.